Ok, en términos de lo que significa hormesis como concepto, la primera cosa que vamos a explicar es que es un principio rector de la biología. Si lo enfocamos así, en vez de ser un nice to have, algo que es agradable de tener, y en cambio decimos es un principio rector de la biología, bueno, esto nos da una perspectiva única y nos dice que probablemente tenemos que trabajar más profundamente para comprender mejor y aplicar mejor, ¿sí? Yo tengo de inmediato paso a compartirles algunos elementos que preparé acá para nuestro trabajo y nuestra discusión de hoy. Y va a ser muy claro por qué esto es, el conjunto de estas nociones es verdaderamente importante. Recuerden los que son nuevos en nuestra base, que estamos empeñados nosotros en algo especial que es profundizar la comprensión. Y la razón por la cual esto es vital es porque en vez de tener un tip o dos o tres, un conjunto de tips, es como si fuera una pequeña colección. Lo que yo veo que las personas tienen por ahí es una pequeña colección de saberes superficiales. Desde que es el tip que encontraron en tal página, los otros dos tips que encontraron en una influencer, dos o tres tips que encontraron en una revista muy interesante, y eso constituye una especie de, como un handbag, como se dice, como una bolsita de mano, donde tiene un conjunto de tips que son unos pedacitos pequeños de información que probablemente no se sostienen cuando suena el primer trompetazo. O sea, el primer viento fuerte, ¡pum!, se van todos los tips porque no hay comprensión profunda. ¿Vale? Por eso es importante, es crucial, es importantísimo, yo diría, es crítico formar la comprensión. Así que ahí vamos. Ciencia práctica del hormesis, como vas a ver, está atravesado, he tratado de que la forma lo represente, está atravesado por un importante llamado a la cordura, que es, estas cosas te pueden matar. Las cosas que vamos a discutir acá, las intervenciones de carácter cuyo efecto podría ser hormético, son delicadas. O sea que son para adultos responsables, razonablemente sanos, y con esto no hay que jugar mucho porque te puedes quedar seco en el medio. Por eso es que son tan especiales, porque, como decía Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte, pero ¿qué tal si te mata? Entonces hay que empezar en primer lugar con la prudencia, ¿right? Bien, se tiene este doble aspecto, esta doble fase, como la fuerza. ¿Se acuerda de la fuerza en la Guerra de las Galaxias, ¿no? El lado oscuro de la fuerza, el lado claro de la fuerza, pues tan sencillo como eso. Si te equivocas, te lleva puesto, ¿ok? Y esto se ve de esta manera. La ciencia práctica de los hormesis comienza, en mi opinión, con el reconocimiento de que estas fuerzas son potencialmente letales. Habiendo declarado esto, ya saben que tienen que tener mucho cuidado. Si hay menores presentes, chicos, no hagan esto en casa, sin la supervisión de un adulto. Ahí vemos. Y vamos a hablar de las ideas directrices. Hoy están aquí resumidas. Vamos a hablar de agresiones orgánicas de bajo grado como concepto. Vamos a discutir el importante concepto unificador, y yo creo que nadie habla. De hecho, yo no recuerdo a nadie que haya planteado esto en los últimos 30 y pico de años. Mi rescate del síndrome de adaptación general o GAS, GAS, o sea, GAS, General Adaptation Syndrome, viene del el trabajo seminal, fundacional de Celi Janos, ¿no? Hans Celi, también conocido como Hans Celi, Celi Janos. Um, y ahí hay entonces algo crítico. Esta vez no me quiero equivocar, pero creo que es húngaro, el científico húngaro, oh dear. Yo siempre digo si es rumano, no, no es rumano, es húngaro, I think. Um, y Y este concepto es el que, ojo con los profesionales, que sé que hay muchos acá, es lo que engloba a todos. Necesitamos subir nuestra fase de resistencia, ¿no? Lo que se llama el síndrome de adaptación general, que tiene tres fases: subir la fase de resistencia, elevar nuestra meseta. Esto tiene que ser hecho con cuidado, ¿no? También dentro de las ideas directrices vamos a discutir los inductores horméticos, concretamente con pelos y señales. Una importante acotación hay que hacer respecto a la respuesta a la dosis. Muchos de los efectos descritos son dosis dependientes, pero también el exceso de dosis, la sobredosificación, lleva a que se aplane la respuesta, que es lo que se conoce como, esta es la otra idea directriz, la, la- los retornos marginales decrecientes, ¿no? Los retornos decrecientes es un concepto que he traído desde la economía, del mundo de la economía, pero que se expresa perfectamente en el mundo biológico, como hemos visto.
y es un poco la desgracia, es el karma de todos los clínicos, porque algo que funcionaba al principio de pronto no funciona más y así, ¿no? Vamos a ver también entonces, finalmente, necesariamente del diseño de estímulos, para que nos quede claros que esta cartera, eh, sí, este portafolio de intervenciones tiene que ser hecho de manera diseñada, ¿no? Ahí va. So, la primera de las cuestiones que vamos a ver es que en dosis tolerables, los shocks o agresiones orgánicas controladas, agresión orgánica controlada, por definición subletal, tienen un efecto fisiológico estimulante, aumentando la capacidad adaptativa del organismo como un todo e induciendo una sobreadaptación. Perdonen que me reí, no pude evitar, estaba pensando por detrás de lo que estaba diciendo, y hay un video que por ahí lo puedo encontrar, pero no voy a perder tiempo ahora, de una suerte de maestro filipino de artes marciales que aparentemente resistía golpes y todo esto. Y ya, el video es, pobre, no me debería reír, pero este hombre, que por supuesto es full of shit, alguien le tira una piedra así en la espalda, parece ese super maestro del chi, parece que lo agarra movido o el hombre calculó pobremente su resistencia y de pronto el hombre en cámara queda con una cara sin aire. Bueno, que tienen que hacerlo de manera medida, digamos, no, no puede ser para mostrarle a otros y todo esto, ¿no? Bien, y me quedé, de alguna manera me quedé sin, no me veo más. Ok, gracias, Elequí. Ah, eso decía, en dosis tolerables, énfasis en tolerables, y cuánto toleras de una noxa o de un estímulo depende de en qué estado te encuentras. Estas agresiones orgánicas tienen un efecto fisiológico estimulante, aumentando la capacidad adaptativa del organismo como un todo. Échenle un ojo a este concepto, los profesionales que están. Organismo como un todo. Esta noción la saqué de Alfred Korzybski, que es un genial matemático y semiólogo, si se quiere, es el hombre que inventó el sistema de semántica general que nosotros enseñamos en ciertos programas. Uh, Esto fue en la primera mitad del siglo XX, un hombre así, completamente genial, autodidacta. Y el concepto que en fisiología hacemos bien en recordar es, hay un nivel organizativo que es el organismo como un todo. Entonces piensa en ti, esto es para los no profesionales, piensa en ti misma o mismo como una entidad única y el organismo como un todo tiene que estar bien empaquetado. Las personas hacen cosas dispares, diversas y terminan lastimándose, ¿no? El segundo punto, ¿está bien? Sí. El segundo punto es que estos shocks vivificantes pueden ser, qué sé yo, calor, frío, inanición, si falta de comida, ejercicio, radiación ionizante, luz solar, apnea, si falta de oxígeno, toxinas vegetales o animales, incluyendo el etanol y ciertos fármacos, o también estremecimientos o impactos físicos y todo esto. ¿Right? Así que esto es importante, que llama, y nuestro interés en esta acción, este acto de generalizar y empaquetar, llama a la comprensión sistémica de los estímulos horméticos. En su inicio, los toxicólogos definieron como hormesis, ¿right? No hormesis, por favor, ya lo establecimos esta semana, que no es ni diabetes, ni hormesis, ni líbido, es diabetes, hormesis y libido. Los toxicólogos decían, establecieron como hormesis muchas décadas atrás. Esta respuesta bifásica, ¿right?, a un agente ambiental que induce efectos beneficiosos en bajas dosis y efectos inhibidores o tóxicos en dosis altas. A veces se ha dado lo contrario. Por ejemplo, yo recuerdo, antes del año 2000 yo encontré esta noción de hormesis, me llegó por el lado más raro, y es un fenómeno paradojal en farmacia, que es que con un miligramo de diazepam te produce cierto efecto inhibitorio. 3 miligramos de diazepam, poquito más. 5 miligramos son más inhibitorios, 10 miligramos de diazepam son más inhibitorios, 15 o 20 pueden producir tanta inhibición que produce una depresión respiratoria, pero de pronto 200 miligramos de diazepam producían una paradójica respuesta excitatoria. Entonces, esta curva rarísima, en este caso es al revés la curva, ¿no? Es una J invertida. Esta curva paradójica que describe la acción exactamente contraria de una sustancia fue descrita en toxicología como hormesis. ¿En hormesis o hormesis? Oh, shut up. So, estamos claros, ¿no? Dice acá, sin desafíos o agresiones biológicas de bajo grado, sencillamente degeneramos y morimos. Yo, cuando había preparado esto, se veía mejor que ahora. Sin desafíos, sencillamente degeneramos y morimos. ¿Son claros?
Así que estos desafíos hay que ponerlos en punta. Pero tanto es así que uno de los severos rollos que tenemos en la medicina espacial, en la que, como creo que sabes, estás siguiendo este canal, estoy ya tomando acción, estoy um, involucrado personalmente, es que por falta de estímulos como la gravedad y por falta de, de ciertos impactos, bueno, estamos en peligro, nuestra vida peligra seriamente, pues se va deteriorando incluso, no sé si sabían esto, a los cosmonautas se les termina despellejando toda la planta de los pies, es espantoso, les sale como si fuera la piel a tiras, porque esos callos plantares con los cuales contamos, estamos digamos, acostumbrados a ellos cuando tú dejas de tener constantemente la presión del suelo y la gravedad sobre la planta, se deshace y queda flotando por las naves y por la estación espacial, quedan flotando pedazos de piel de los pies. Not a pretty sight. Bueno, ahí está muy bien. En estos casos, entonces, para decirlo claramente, recuerden, el calor excesivo te mata, todos los años hay muertes por, esencialmente por hipertermia. La verdad es que nos conviene en general que la temperatura global ascienda porque va a haber cosechas más largas, muchísimas menos muertes por frío, que es lo que más nos mata todos los años, es muertes por congelamiento, pero las olas de calor, bueno, son también problemáticas. Así que no hay que temer, pero sepan que a los que les gusta el calor, como a mí, que el calor te puede matar, ¿no? Esto está clarísimo. Por supuesto que existe el primer enemigo de la humanidad es la malnutrición, y en particular el hambre, la inanición, y esto te lleva a la muerte, lamentablemente, como estas criaturitas. Sin ninguna duda, para todos los amantes del frío, yo no querría alardear, pero tanto me interesa el frío que he ido al Ártico no una, no dos, sino 4 veces con los esquimales, cosa que podrán ver en el documental Cáncer y Civilización, que tiene ya 12 años. O sea que esto se los dice a alguien que ama el frío y ama el invierno y ama la montaña y todo, pero el frío te puede dejar seco, te puede matar. Por cierto, by the way, si estás contemplando hacer alguna cuestión vivificadora usando que sea agua fría o exposición al frío, sabe que primero tienes que estar claro de que no tengas una falla cardíaca congestiva, que no tengas ciertos problemas cardíacos, que te puedes quedar seco. Ese baño helado puede ser la última cosa que hagas. De hecho, fíjense, esto es una cosa que saben los epidemiólogos y los cardiólogos y todo. La mayor cantidad, porcentualmente, o sea, la mayor concentración de casos de infarto agudo del miocardio se da cuando hay cambios bruscos de temperatura, que hay un frente frío, que hay un norte, ¿vale? Un frente frío. Y en particular en las mañanas, cuando uno sale del calor al frío, ese shock, y en particular en el invierno. O sea, en el invierno o en los frentes fríos o a la mañana cuando sales y te das el primer shock de frío. Así que esto te puede dejar seco. ¿Ok? Así que bueno, estás así. Por supuesto, la falta de agua te liquida también. Este es lo más común. Es un problema. O sea, en algunos casos, o en realidad la exposición extrema a cualquier agotamiento. Esto es clarísimo. Uno de los estímulos más simpáticos que discutiremos, horméticos, tiene que ver con las picaduras de abejas y con la exposición a ciertas otras toxinas, que como dije pueden ser toxinas vegetales o animales, pero esto te puede, en función de la cantidad, un enjambre puede tener perfectamente, cualquier panal de abejas tiene 22.000, 40.000 animalitos, imagínate recibir 42.000 picaduras tóxicas, ahí es un poco difícil. Por supuesto, la radiación, esto es un caso real, esto no está trucado. Existe básicamente el envenenamiento por radiación, esto es rápidamente mortal en función de la dosis. Nosotros hemos tenido experiencias directas con esto, precisamente acá mismo, en Chernóbil. Hemos hecho, de hecho, hicimos parte de nuestra investigación en Chernóbil, como van a ver en el documental, o ya vieron. Y ahora lo que es interesante es que Chernóbil hoy día tiene una frondosa naturaleza. Ahora es imposible ir por la guerra, ¿no? La guerra con Rusia, de Rusia y Ucrania, pero acá lo que nosotros constatamos es que la naturaleza se había impuesto a la radiación y había tremenda frondosa, am, digamos, la flora y la fauna estaban, lo que notamos es que había menos variedad, pero había muchísimo empuje. O sea, se había sobrepuesto de alguna manera a la tremenda radiación la naturaleza. Y alguien ha visto que muchos, pero muchos perros, eh, se llaman feral dogs, o sea, perros salvajes, ¿no? Perros silvestres ya, y están de los años 80 del siglo pasado, se han estado ahí y siguen viviendo en Chernóbil, en las inmediaciones, son perros que se han vuelto salvajes,
se casan entre ellos, se casan con ese, ¿no? Desposan mutuamente y no tienen, básicamente no tienen ni dos cabezas, ni colmillos grandes, nada de eso, pero tienen alguna, tampoco cáncer. Lo que sí tienen algunos, en 11 lugares se detectaron variaciones genómicas perceptibles, ¿no? Bueno, más allá de eso, la dosis es importante. Y ahora les voy a decir, hay un elemento acá que se ha visto que cuando no hay nada de radiación de fondo, acá mientras estoy hablando y ustedes están escuchando, estamos recibiendo radiación ionizante de fondo. Se llama background radiation, ¿no? La radiación de fondo tiene que ver con bueno, hay rocas que la emanan y los rayos cósmicos nos llegan, etcétera. Estamos dándonos un baño de radiación. Cuando usando ciertos remedios o recursos artificiales, tú tienes un conjunto de microorganismos unicelulares aislados de la radiación de fondo, de inmediato declina. Hay problemas genéticos, empiezan a declinar la capacidad adaptativa de esos organismos, que solo puede ser repuesta cuando liberas, esta es básicamente una jaula de plomo, ¿no? Una caja de plomo, cuando liberas y permites la entrada de la radiación ionizante de fondo, que tú y yo estamos recibiendo ahora, se revierten esas anomalías genómicas en los cultivos celulares. O sea que, hasta en este caso, habíamos mencionado antes el impacto del mecánico que hacemos sin darnos cuenta sobre los pies y que los cosmonautas pierden la piel de los pies, lo cual es comiquísimo, un poco asqueroso, en la estación internacional. Y en su momento la estación orbital Mir, ¿no? Mir quiere decir paz. Los rusos tenían una ventaja muy grande en todo esto. Yo he sido muy amigo durante muchos años de Nina Mikirova, la doctora Nina Mikirova, que ahora está trabajando en una clínica en Wichita hace muchos años, la jefa de investigaciones, y ella fue una de las científicas del proyecto conjunto Soyuz Apollo, el proyecto soviético norteamericano, todavía en la Guerra Fría. Y bueno, desde entonces hay mucho conocimiento al respecto de esto, así que estamos interesados en este aspecto. Pero lo importante a rescatar es que si tienes, no estamos acá, si tienes noción de lo que estás haciendo, sabes que tienes que exponerte, un poco al contrario de lo que todo el mundo busca. Todo el mundo busca siempre comodidad y comodidad, estar lo más cómodo posible. Hay un poquito de sol, te pones de corte. Hay un poquito de frío, te tapas. ¿No? Hay un poquito de calor, pones el aire acondicionado. Es un poquitico de hambre, vas a comer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que nos muestra la experiencia de los cosmonautas y la experiencia en general de la humanidad es que si bien te pueden matar, los excesos te matan, un poco de penurias tienes que tener, porque si no te deshaces. Este paper es muy interesante, ya tiene más de 15 años, se llama The Smoker's Paradox, es decir, la paradoja de los fumadores y el verdadero riesgo real de fumar. En el fondo lo que están diciendo es que ciertas formas, ciertos usos ah, tradicionales del tabaco, como las culturas tradicionales, donde no prendes un cigarrillo con otro y no es esta ridícula eh, adicción, donde esta persona trabaja todo su día, desde el cantido del gallo, desde que rompe el alba, trabaja en el campo, haciendo cosas vigorosas, etcétera, exponiéndose a los elementos, respirando aire puro y después a la caída de la tarde se fuma una pipa. Eso es muy diferente. Lo que se ha visto es que el tabaco no curado, sin porquerías, de hecho tiene un efecto antiséptico, y se ha visto de hecho que baja la probabilidad de contraer infecciones respiratorias del tipo tuberculosis incluso en estas poblaciones de estas regiones remotas. Por supuesto, esto no constituye de ninguna manera una incitación a fumar, sería una estupidez. Entiende, se supone, como dije al principio, que nuestra audiencia es una audiencia inteligente, adulta, madura, puede entender lo que estoy diciendo. En ningún caso es que vayan a fumar, sino que existe una relación entre la dosis y el efecto. ¿Estamos muy claros? Está muy bien. O sea, el tabaco ha sido un antiséptico usado durante siglos, incluso en Cuba, durante la guerra de 1898, por ejemplo, y anterior también, son grandes guerras que hubo justamente en la época de la colonia. Esto se usaba, los mambises o los guerreros cubanos usaban el tabaco, oriundo de Cuba, por otra parte, para sanitizar las heridas, para prevenir infecciones y otras cosas, ¿no? Muy bien. Con el etanol lo mismo, hay estudios bastante fascinantes y yo no creo que sean aplicables a los humanos, francamente, pero que el etanol, que es seriamente venenoso, el alcohol etílico, ¿no? Y deleterio y dañino, podría
De hecho, hay estudios que muestran que usado en especies menores, como lombrices, por ejemplo, anélidos, en dosis específicas y aisladas parecen prolongar, porque son sumamente venenosos y el cuerpo se defiende de ellos, parecen prolongar la existencia. Esto no tiene nada que ver con el resveratrol ni nada de eso, ¿eh? Se usó etanol puro directamente. La justificación del resveratrol para tomar vino tinto es una estupidez. Tendrías que tomarte 18 botellas de vino para una dosis farmacológica de resveratrol. Don't do that. Esto es muy simpático, hasta hace muy poco. Entonces, esto hace a la comprensión que decía al principio, por eso estamos siempre empeñados en una mayor comprensión y no en que acumules una bolsita de tips que dan los diferentes fuentes de información en la que te expones, porque donde sopla el viento fuerte te quedaste sin comprender y por qué uno dice una cosa y otro dice lo contrario, por qué en una revista se sostiene tal cosa es buena y a los 8 meses o 8 años se sostiene el exacto opuesto, es así, ¿no? Me acuerdo, como siempre, de la tapa de revista Times que decía Back to Butter, ¿no? Otra vez de vuelta a la mantequilla. Ahora la mantequilla es la gran cosa, ¿no? Cuando lo estuvimos demonizando durante 80 años. Bueno, este dice los peligros de la influenza es la gripe viral, esa que viene todos los años, venga de Wuhan o venga de donde sea. Y dice, los peligros de la influenza son muchos, pero pueden ser evitados o minimizados por la correcta fortificación del sistema. Lo que están diciendo acá es que te tomes un traguito de whisky directamente, lo cual es increíble, ¿no? Esto, por supuesto, es una propaganda de la compañía que vendía Black and White, Scotch Whisky, qué cosa es. Pero bueno, esto lo han hecho hasta hace muy poquito los médicos propios. Incluso yo recuerdo y he compartido antes uh, propagandas donde dice que cuál es la marca de tabaco, de cigarrillos que recomiendan los mejores médicos. Estos son los años 30, 40. Pero fíjense, esta muchacha tiene acá, no sé si lo logran ver, pero tiene picaduras de abeja que no se administran en cualquier lado, se han administrado muy cerca de unos puntos de lo que en medicina china se llama el meridiano de la vejiga, que tienen asociados, digamos, como los shu de espalda, ¿no? Back shu. Y tienen, se sabe, se ha visto, sin que se entienda cómo, ¿no? Hay la menor posibilidad de una explicación mecanística, cómo funciona la acupuntura tradicional china. El hecho es que funciona, o sea, los estudios randomizados y controlados que se han hecho del efecto clínico de estas cuestiones dan resultados innegables, pero nadie puede explicar por qué. Ay, bueno, está bien, hasta nuevo aviso. Entonces, esto es una suerte de farmacopuntura. Esto funciona, ¿eh? Hay gente que ha curado patologías severas, invalidantes, de osteoartritis con esta terapia. Este es un paper que apareció en Toxicon. Toxicon es una publicación muy reconocida. Está en PubMed. Esto es un estudio reciente del 2018 se llama terapia con veneno de abejas, potenciales mecanismos y aplicaciones terapéuticas. Vuelvo a decir, muchas de estas, vamos a ver en un minuto más que hay los mecanismos de acción, o sea, la explicación mecanística, como se dice en mi lenguaje. En muchos casos nos elude, aún no sabemos por qué funcionan ciertas cosas. A cierto punto lo sabemos en el calor y otras cuestiones, pero si funciona, funciona. Yo puse el ejemplo privadamente antes de ayer de James Lind descubrió que el jugo de los cítricos curaba el escorbuto y pasaron 200 años hasta que se pudiera discernir cómo, por qué. Pero el hecho de que la cura ya existía, la cura del escorbuto, que te mata, es una enfermedad mortal por causa de lo que hoy conocemos como vitamina C, pero en aquel momento era desconocido. Lo que quiero decir es que el remedio estaba, pero no se entendía el mecanismo de acción. Así que todo esto lo podemos aprovechar ya mismo, no tienes que saber mucho para emplearlo. Bueno, aquí dice, esto es el abstract, dice, se ha usado ampliamente el veneno de abeja durante, qué sé yo, 3.000 años de evidencia acumulada, ¿no? De experiencia acumulada. Pero es una muy compleja mezcla de cuestiones que se ha usado para la artritis reumatoide, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, la fibrosis hepática, aterosclerosis, el dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una amplia gama de... Todavía no entendemos cómo funciona. Tiene definitivamente un efecto neuroprotector. Recordemos entonces, que le va a servir a los que llegaron recién, que en la escuela de guerra que es la vida, lo que no me mata me hace más fuerte. ¿Vale? Pero tenemos que ser, o sea, solo podemos entrevistar a los veteranos de las guerras. A los mártires no los podemos entrevistar. Es probable entonces que sea
convendrán conmigo, ser prudentes en este caso. Esto lo dijo Friedrich Nietzsche, es el octavo aforismo de una pieza que les recomiendo a todos que se llama El ocaso de los ídolos, ¿no? O cómo filosofar con un martillo, es decir, cómo ser un iconoclasta, es la palabra, es como agarrar un martillo y romper todas las estatuas y esculturas de las ideas que adora nuestra cultura para poder emerger de ahí con un conocimiento y una libertad diferentes, ¿no? Bueno, este es el esquema. No hace falta para los que no son profesionales ni se lo aprendan, pero entiendan que es esto. Yo estoy acá ubicado, acá donde estoy señalando con el cursor, ¿right? A la izquierda, el palito así. Este es mi actual nivel de resistencia al estrés. Stress, esto recuérdese que es de Hans Selye, ¿no? Selye Janos, ¿no? El científico húngaro, I think. Um, Él fue el que creó el término stress. Y esto es, la definición de stress es un sistema puesto bajo presión, ¿eh? Un sistema que está sobre el cual se ejerce presión. Si tú piensas, por ejemplo, agarras una bolsa de arena y te la pones a la espalda, eso es stress. Estás resistiendo ahí, ¿right? O, por ejemplo, si te metes en un lugar frío de pronto, en la nevera de la despensa, y de pronto hay un montón de frío, eso es stress, estás bajo tensión. O de pronto tomas aire y te metes debajo del agua y permaneces ahí, stress. ¿Ok? Y así. Entonces, nuestro nivel de resistencia al estrés, en este caso, está definido por todos los ejemplos que di recién, por un conjunto de factores: la fuerza de mi espalda, mi capacidad de ejercer fuerza hacia arriba, contrario al peso, capacidad de aguantar el aire, etcétera. Declina normalmente cuando es agredida, hasta este bump acá, hasta esta curva hacia abajo, este huequito, declina cuando me soy atacado por el veneno de abejas, por el calor de la sauna, por el sol, me da plomo, right? A las 12 cuando estoy haciendo mi helioterapia, right? En mi proceso cuidadoso de helioadaptación, pero entonces sube muchísimo mi resistencia, sube hasta aquí arriba, fíjense qué interesante, con una exposición sostenida, diseñada de este mismo estresor. ¿Right? El problema es que cuando me paso esta curva en forma de J, esta J rarísima que aparece acá, cuando me paso de acá empiezo a tener primero retornos decrecientes y después franco deterioro de mi resistencia que cae emplomada hasta el agotamiento. El agotamiento equivale a una fractura interna de los mecanismos homeostáticos. Esto puede producir, bueno, una enfermedad galopante o directamente la muerte. ¿Right? Piensen en el caso de la hipotermia severa irreversible, piensen en el caso de el shock térmico que te mata directamente, piensen en el caso de, por ejemplo, el envenenamiento. Entonces, tengo una anafilaxis, si te pican 22, en vez de 22 abejas, 22.000 abejas, bueno, tienes un shock anafiláctico, se te cierra la glotis y te mueres, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, por supuesto, la hipoxia es fantástica como técnica, pero si lo haces intempestivamente, porque tienes anoxia y muerte cerebral. Como claro, no hay que jugar con fuego, yo lo había dicho al principio, chicos, sean sensatos. Acá, digamos, tienen que saber que esto les puede costar la vida, ¿verdad? Entonces tienen que hacerlo con mucha discreción, con mucha... Es mejor quedarse corto que pasarse en este caso. ¿Right? So, los estímulos que podríamos discutir ahora de inmediato son entrenamiento de fuerza, helioterapia, ayuno, sauna, comer plantas crucíferas que contienen una sustancia llamada sulforafane, exposición al frío, apnea, es decir, exposición a la hipoxia, masajes vigorosos, incluyendo golpeteos, ¿right? Y Qigong, que tiene que ver con, esencialmente, son ejercicios isométricos. No lo pongo en el mismo lado del entrenamiento de fuerza, sino abajo, porque es una combinación de resistencia, trabajo de las fascias y trabajo de empujes. Son trabajos isométricos muy súper interesantes, ¿no? Ya todos creo que los acá presentes seguro tienen visto de alguna manera la importancia del entrenamiento. Esto, les repito, casi todo el mundo lo hace mal, casi todo el mundo lo hace, sobre todo los jóvenes, lo hacen de más, entrenan de recontra más. Porque otro resultado accesorio, interesante, atractivo, en la edad en la que me estoy refiriendo, es que uno se ve mejor y resulta como más atractivo. Está de moda hacer esto. Esto es lesivo, realmente lesivo a largo plazo, cuando te pasas de una cuota de ejercicio. El resultado es que acortas tu vida. Esencialmente, acortas tu vida. La helioterapia, lo mismo, hay que tener mucho sentido común y entender que varios aspectos inciden acá. Esto lo hemos discutido varias veces. Uno es el grado de inclinación, o sea, la fase
La fase diurna, ¿dónde está el sol? No es lo mismo el sol naciente que el sol a plomo, no es lo mismo el invierno que el verano. Incide, por supuesto, el ángulo de incidencia. No es lo mismo tomar sol al mediodía así que así. Al mediodía te da en la coronilla y así te da el cuerpo entero. No es lo mismo hacerlo un individuo caucásico que un individuo africano, y no es lo mismo hacerlo 5 minutos que 55 minutos. ¿Vale? Entonces, en todo esto tienes que jugar para darte la dosis correcta, como dijimos. Tiene que ser, hemos hablado del concepto helioadaptación, porque tuve que inventar este término para llamar a la gente a capítulo, porque pasamos de el sol es lo más malo que hay y produce cáncer, a el sol es lo mejor que hay y todo el mundo tiene que quemarse al sol. En el medio está la verdad, en el medio, en medio de esto, y el proceso de lograr lo que mi amigo Carlos Tro, llama una especie de callo solar, donde ya el sol que te agarre desprevenidamente no te lastima. Ese proceso es un proceso paulatino, pausado, personalizado de helioadaptación. Claro, es helioadaptación. Good. So, en términos del ayuno estamos clarísimos, lo hemos visto 500.000 veces. El ayuno es la herramienta más práctica que está a nuestro alcance, hay que saber hacerlo bien. Ahora vamos a ver un minutico más algunas condiciones de esto específicas para la especie humana. El calor es otra de estas cuestiones. Olvídense de las panzas de los señores rusos que están ahí. No importa, se lo perdonamos. Ha inventado tantas cosas la cultura rusa. Esto se llama baña, ¿no? Baña, o lo que llamamos acá baño de vapor. Entonces, así, establecido más allá de toda duda en la literatura científica, esto es importantísimo. Se lo podrían gestionar en la casa haciendo una especie de closet. Si ya tienes un closet pequeño, que ya está por definición, tienes el espacio, simplemente debes crear espacio suficiente para que quepas cómodamente sentado o sentado, poner un calefactor que no te electrocutes, que no te quemes, ya saben, hacerlo de manera correcta. Esto tiene sus bemoles, la cuestión eléctrica, si es una resistencia eléctrica. No lo hagas con una hornilla que estás quemando algo, porque obviamente te vas a asfixiar con monóxido de carbono, te vas a envenenar con monóxido de carbono. Esto solo tiene sentido si pones piedras calientes. Usualmente se hacía porque ponía una plancha de hierro en una habitación cerrada que tiene una plancha de hierro, arriba ponían rocas y debajo, por fuera de la habitación, ponían fuego y el humo se va para arriba. O sea, no entra el humo en la habitación porque obviamente la combustión genera una de las cosas que genera es monóxido de carbono y te morirías. Pero lo mejor hacerlo es con resistencias eléctricas hoy día, ningún problema. So, las crucíferas en general, que ya vimos que tienen sus problemas también porque tienen goitrógenos, la progoitrina es una de estas sustancias que puede inhibir la función tiroidea, pero el brócoli en particular y los brotes de brócoli, de semillas de brócoli aún mejor, de repollos de Bruselas también, contienen el sulforafane, que es una sustancia que emana cuando tú maltratas a la planta. Por eso hay que cortarla y darle unos golpes o saltearla un poco cuando comes esto, que se puede hacer un par de veces por semana, entendiendo que te estás envenenando. Pues claro, es verdad que las plantas tienen endotoxinas, son para protegerse, pero esas endotoxinas, por el criterio que hemos estado explicando, podrían inducir, y de hecho inducen, está claro en la literatura, una suerte de fortalecimiento que previene de una serie de patologías, incluyendo el cáncer, ¿no? Oh, by the way, fíjense que está el daikon y otros nabos y otras cuestiones. La razón por la cual los japoneses ah, o- tradicionalmente ponen los servings de diferentes animalitos del mar que se sirven crudos, ¿right? Acompañan ah, estas diferentes servicios con rayaduras o lascas muy finas de jengibre y de otros nabos y rábanos y todo esto porque son antídotos. Estas plantas antidotizan algunas toxinas que pueden tener o incluso parásitos que potencialmente pueden tener los productos de mar crudos. ¿Okay? Tengan mucho cuidado los que comen crudo. Yo me he enfermado 2 veces seriamente en los últimos 20 años por comer eh, comida del mar cruda. Incluso los parásitos acá son tremendos. Hay unas lombrices espantosas que pueden surgir acá. No nos conviene. El frío, por supuesto, ya sabemos que está establecido en la cultura. Yo hace muchos años que conocemos y empleamos esto, desde 1980 y pico sabemos esto. Muchas de las personas que hoy ya están jubilados, como yo, de las artes marciales, del jiu-jitsu en particular, empezamos en el jiu-jitsu, en el MMA o en lo que ustedes llaman
ahora MMA, que llamamos Vale Todo nosotros, porque vimos un documental de la familia Gracie, de Rickson Gracie, que se llama Choke. Que pueden buscarlo, es un documental muy interesante, Choke. Y ahí aparecía Rickson Gracie haciendo ejercicios respiratorios y bañándose en agua helada. Eso no es nuevo. Mi amigo, mi compadre Wim Hof es un tipazo, pero ustedes, los más jóvenes, piensan que esto empezó, que él inventó la crioterapia. No, he did not. Esto es más viejo, yo lo recuerdo de niño. Esto se llamaban los hombres Morsa, los rusos, la cultura rusa, la que yo nací en el barrio ruso de La Habana, en la Puntilla, el barrio ruso de La Habana, a una cuadra del mar, en calle Cero y Primera, de Primera y Tercera. Entonces, ahí, Primera es la cuadra del mar, ¿no? Ahí era claro que esta práctica de ellos se metían hacían un hueco en el hielo y se metían ahí, ¿no? Así que pues, está establecido. Sepan que tienen que hacerlo con cariño. Yo no recomendaría, vamos a ver las dosis un minuto más, no recomendaría hacerlo de más, sino solamente como corresponde. Y también los golpes, esto es muy común en las artes marciales, hemos hecho esto durante mucho tiempo. Acabo de recordar que tengo un video mío de muy joven yo, haciendo una serie de endurecimiento, de fortalecimiento, con golpes y todo esto. Am, ya sé dónde la tengo, no la tengo ahora a mano, pero ya se la voy a compartir. Es interesante como testimonio también, y se ve el paso del tiempo también conmigo. Yo pesaba 20 kilos menos en ese momento, era mucho más joven, casi 30 años menos. Así que va a ser interesante como 20 y pico años menos, como documento. Bien, los golpes bien administrados pueden robustecerse. Todo el que ha hecho artes marciales sabe que existe una manera de fortalecerse. Todo el que ha guanteado con un peleador profesional sabe que es pétreo. Si lo llegas a tocar, te duele a ti la mano. O sea, que se vuelven pétreos. Incluso no es lo mismo. Uno se da un golpe acá y se corta. Ellos le dan golpes y no se cortan. ¿Ah? Tan fácil. Así que es posible que el tejido conectivo, que es complejísimo, se compacte con los golpes frecuentes, ¿no? Y hablar de eso. Bueno, después hay una cuestión de la apnea y ejercicios internos de respiración, no los vamos a discutir hoy, eso lo vemos en el seno de nuestros talleres, pero existe esta posibilidad, hace mucho descrita, de trabajar internamente exponiendo al organismo a niveles diferentes de hipoxia, ¿no? Son los tres conceptos que emanan de acá son, primero el de retornos decrecientes. La idea de los retornos decrecientes la discutimos hace un poquito, la discutimos recién, y tiene que ver con si haces algo monótonamente, declina la eficacia. Por eso no lo hagan todos los días, ni dejen tiempo suficiente. Ahora mismo les voy a poner un material, no sé si nos da tiempo, quizás sí. Um, Hay que dejar tiempo entre un estímulo y otro. Cuando empiezas a hacer sistemáticamente esto, primero crece exponencialmente la probabilidad de enfermarte, de lastimarte. Por ejemplo, hacer frío todos los días puede ser que te lastimes, mucha gente le pasa, nadie lo dice porque no está de moda, pero lo más común es que la gente, si insistes demasiado, hace que decline tu resistencia y eso te hace colapsar, ¿no? Lo mismo con el ayuno, lo mismo con el entrenamiento, lo mismo con la hipoxia, lo mismo con el Valium, todo esto. Esto establece la posibilidad de un drug holiday, es decir, una vacación de las drogas. Este es un concepto que nosotros trabajamos hace ya como 3 décadas y siempre le decimos a nuestros médicos, permitan que vuestros pacientes descansen de la droga que ustedes les han prescrito haciendo alguna otra cosa. Esto lo vimos especialmente en el caso de la L-Dopa, L-Dopa carbidopa como tratamiento del Parkinson, porque cuando renuncias a la medicación durante un tiempo específico en condiciones controladas, cuando vuelves a poner la medicación funciona mucho mejor con dosis menores y eso hace que puedas ahorrarle daños colaterales al paciente y que se prolongue mucho más la ventana de eficacia. Concretamente, siguiendo un sistema complejo que no voy a describir hoy, no complejo, completo, un sistema sencillo, pero múltiple, hemos logrado que se multiplicar por 5 la ventana de eficacia de las drogas de tratamiento del Parkinson, que usualmente a los 5 años declinan catastróficamente la eficacia. Nosotros hemos podido mantenerlo 25 hasta 30 años. Right? Fíjate que tenemos muchos años trabajando en esto. Hemos podido extender la ventana de eficacia del L-Dopa carbidopa y los agonistas dopaminérgicos, es el nombre técnico, gracias a una serie de intervenciones, entre ellas el drug holiday, es decir, hacer que el paciente esté un tiempo sin la medicación. Sintomáticamente es peor, pero esto permite que prolongues en el tiempo. Hay maneras de paliar esta dificultad, esta falta de la droga, hay recursos, y en el tiempo te prolonga muchísimo la vida útil
de ese organismo, ¿no? Bueno, el diseño de los estímulos emana de lo que acabo de decir, que uno debe administrarse mejor y no volverse loco y estar siempre todos los días en la sauna. No funciona así. De hecho, como vamos a ver en un minuto más, para algunas personas son 24 horas, para otros 96 horas. El grueso de las personas son 72 horas. No es rentable volver a meterse de inmediato en la sauna, cuando ha sido una sauna intensa, profunda y prolongada, hasta que no se recupere otra vez el organismo y la curva se restablezca ahí. Con un poco de suerte, un poquito más arriba, tu resistencia. ¿Recuerdan el gráfico que mostramos? Como claro. Les dejo picando esto que hoy no voy a poder desarrollar de ninguna manera, pero es la posibilidad de usar microdosis que ahora están de moda en algunos círculos, incluso de tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Microdosis, cantidades pequeñas de sustancias alucinógenas, psicotrópicas, del tipo psilocibina, LSD, MDMA, etcétera, en una dosis tan baja que no produce el viaje habitual, de manera que la persona, el usuario, puede continuar normalmente su rutina diaria, nadie se da cuenta, pero esta pequeña dosis produce un esclarecimiento y un nivelamiento que tiene un valor. Nuevamente, esto es una forma de hormesis, porque las dosis grandes de los psicotrópicos, también llamados psicotomiméticos o alucinógenos, te dejan fuera de comisión. La persona entra en un viaje que le puede durar, qué sé yo, 8 horas y no está en condiciones de ni hablar, ni trabajar, ni nada, solamente experimentar, como la ayahuasca, por ejemplo. Solo puedes hacer eso y estás, out of commission, ¿no? Bueno, estas son los materiales, las ideas fundamentales que vimos hoy. Yo quería establecer también, ahora le vamos a remandar dentro de poco a los suscriptores este material. Algo está pasando con la fuerza y esto tiene que ver con que no estamos exponiéndonos a los estímulos, como una transición productiva. Ahora el grueso de la creación y de la productividad la hacemos de manera intelectual, no física, ¿no? No martillamos todo el día, sino que tecleamos todo el día. Bueno, esto requiere que nosotros hagamos alguna compensación, ¿no? Finalmente los quiero dejar con la idea de que sin fricción no hay desarrollo. Para todos los padres que quieren están pensando en quedar embarazadas y empezar a armar una familia, todos los que están empezando a educar a otros o a educarse, recuerden que sin fricción no hay desarrollo. Mi nota dice, lo que es cierto para el organismo en un sentido fisiológico, es cierto también en un sentido caracterológico. Sin el equivalente psicológico del calor, el frío, el hambre, el ejercicio y los choques físicos, no es posible desarrollar la fuerza del carácter, resiliencia y la creatividad. De ahí que sea crucial proveer a los niños y jóvenes del marco apropiado de crecimiento mental. ¿Right? Sin fricción no hay desarrollo. Entonces hay que crear un marco donde, por las buenas, ¿right? Pero sistemáticamente se exponga al organismo en desarrollo, este ser humano en desarrollo, a un contexto de fuerza. Tiene que haber o sea, que dijimos, me pongo una bolsa de arena al hombro y esto me fuerza, me pongo ese estrés, a sistematizar el estrés. No, desde una perspectiva de compasión, ¿eh? No de brutalidad ni de abuso, esto es un abuso, ¿no? Pero sistematizar el estrés es crítico para la educación porque, como dijimos, no se forma el carácter adecuadamente si no hay una cierta rudeza, una cierta aspereza en el desarrollo. ¿All right? Sin fricción en el desarrollo. Vamos a ver ahora entonces un trabajo que está publicado en nuestra página, pero bueno, el algoritmo ya no lo muestra igual que antes. Es un trabajo sobre la hormesis, precisamente, donde vamos a explorar muy concretamente algunos mecanismos específicos y lo vamos a ver ahora mismo para que no nos quede para después. Si ya has visto el documento anterior de esta serie llamada Las 1000 caras de la hormesis, estarás más al tanto de algunos de los elementos teóricos fundamentales. La importancia de esto es notable porque nos da un elemento unificador, nos da una línea central argumental de por qué funcionan estas cosas. Yo he dejado acá una lista que no es exhaustiva, pero es bastante
rendidora de los principales estímulos horméticos de los cuales se tiene a ciencia cierta, digamos, se tiene certeza experimental de que funcionan. La hipertermia, la crioterapia, el ayuno profundo, la apnea, el entrenamiento físico, el ejercicio, ¿no? La radiación, believe it or not, los golpes, el sol y las endotoxinas. En esta tabla lo que hemos acomodado, vamos por ahí a trabajarlo con cierto detalle, es de alguna manera el mecanismo de acción, que en el caso de la hipertermia o de la hipertermia de cuerpo completo, en cualquiera de sus formas, puede ser sauna, baño finlandés, etcétera, tiene una muy notable familia de proteínas, se llaman proteínas de shock térmico, heat shock proteins, que son el vehículo de esto. Lo interesante es que esto tendría que ser la dosis finalmente, la posología sería algo así como estar a 80 grados, por lo menos, durante no menos de 30 minutos, mejor 45, unas 2 veces por semana. Quiero hacer notar que el efecto el efecto salutífero, digamos, de este estímulo hormético es dosis dependiente. Dosis dependiente quiere decir que mientras más calor, más larga la sesión y más frecuencia, se ha visto que los resultados son mejores. Resultados, estoy hablando de menor cáncer, menor infarto, mayor longevidad máxima. Entonces acá tenemos algo así como, vamos a decir, 45 minutos por 80 grados centígrados, esto se hace de 2 a 3 veces por semana. Esta sería una buena manera. Una cosa importante es que pasen suficientes días entre uno y otro. En el caso, por ejemplo, de nuestra extensa experiencia en tratamiento de tumores sólidos y otras patologías muy complejas, esto es óptimo cuando han pasado 72 horas entre un estímulo y otro, ¿no? Y esto prepara, porque entonces después decaen. Como siempre hemos visto, cuando usan estos estímulos horméticos como cosa de todos los días, se aplasta el efecto que tienen y de hecho pueden fatigar o traspasar el grado de la capacidad instalada de receptiva defensiva del organismo. Esto lo vemos lo vimos ya en el documental anterior. En el video de las 1000 caras del hormesis. Bueno, entonces tenemos esta suerte de fórmula, si se quiere. La crioterapia, los mecanismos de acción parecen ser específicamente hormonales, además de vasculares. El frío, si me sumerjo en el frío, de inmediato produce una vasoconstricción. Esto tiene un elemento interesante ya estrictamente nervioso. La crioterapia se usa hace mucho, nosotros lo hemos hecho hace más de 30 años, ahora hay autores contemporáneos que lo han planteado como una nueva moda, pero es muy interesante, es una masiva aferencia, es un tsunami de estímulos nerviosos de la piel al cerebro. Esto hay que hacerlo en condiciones específicas, controladas, recomiendo no pasarse de rosca con el frío y saber exactamente cuándo empieza y cuándo termina, prepararse antes de entrar en el frío y poder secarse y ponerse al abrigo de inmediato. Esto produce una vasoconstricción severa seguida de una vasodilatación severa y hay una cuestión neurovegetativa de equilibrio. Esto puede ser, por ejemplo, entonces estar a menos 30 grados, menos 30 grados, que es muy fuerte eso, unos 30 segundos, por ejemplo, esto se hace 2 veces por semana. Esto es una manera de hacerlo. Hay máquinas para esto, simplemente un baño de hielo, ahí estoy a menos 5, menos 10, un baño de agua con hielo, me sumerjo el tiempo que tarde en sentir, ¿cómo se dice? Tumefacción, numbness. Cuando se me entumecen un poco o ya realmente empiezo a tiritar, salgo de ahí. Nuevamente, las fórmulas más adecuadas son dejar pasar tiempo, unas buenas 72 horas entre un estímulo hormético, un impacto hormético y otro, porque el cuerpo tiene que poder recuperarse de aquí. Bien, finalmente el ayuno profundo, que no empieza la dosis mínima efectiva, la minimum effective dose es 72 horas. Ni se gasten en hacer ayunos menores porque si bien toda clase de restricción calórica es útil, no se instala, aunque haya cetosis, en vez de glucosis hay acetosis, no se instala. El mecanismo profundo que el ayuno intenta despertar es la autofagia regenerativa. El vehículo de acción acá es un complejo molecular llamado mTOR, Mammalian Targets of Rapamycin, o diana de la rapamicina en los mamíferos, que es un sensor del estatus energético. La otra es la MPK, adenosín-monofosfato proteína de quinasa, y curiosamente la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento sube hasta 5 veces, 500%, y en algunos estudios, de hecho en algunas observaciones nuestras, en hombres, varones jóvenes, sube hasta 2000% la hormona de crecimiento. Con estos ayunos que requieren ser del orden de las por lo menos 72 horas. Esto recuerden, la gracia, la magia del ayuno, mediada por mTOR, AMPK y GH, no comienza hasta
más allá de agotamiento de la reserva de glucógeno hepático y muscular. Ok, la apnea, esto es muy interesante. En sí misma la apnea, la privación voluntaria de oxígeno, produce de inmediato por un mediador que se llama factor inducible por hipoxia, HIF. Hypoxia Inducible Factor produce una serie de mecanismos. Hay otro acá que me olvidé, que es Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF. Vascular Endothelial Growth Factor. Y finalmente las mitocondrias mismas. Bueno, por acá lo que se produce, muy interesantemente, es un llamado a la neovascularización, a la revascularización de los tejidos. El problema de la neoangiogénesis es que es uno de los mecanismos específicos de crecimiento del cáncer, con lo cual esto no hay que hacerlo cuando hay una patología, sino para defendernos de la patología. Habida cuenta que la hipoxia sostenida, esta hipoxia descontrolada que supera un umbral de 35%, es un factor carcinogénico. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se puede hacer de la mano de un maestro. Acá les voy a decir que por favor tienen que evaluar cuál es vuestro estado. Lo que sí es seguro es que apneas basales inferiores a 2 minutos son muy pobres. Virtualmente todo el mundo está por debajo de 1 minuto. Una apnea decente es una apnea en reposo, una apnea de 2 minutos, una apnea buena es de 3 minutos o más, y eso está ausente bastante. O sea, tenemos poco trabajo. Y esto es lo que indica, los tiempos de apnea basal, tiempos de apnea en reposo muy cortos, indica una pobre densidad y una pobre eficacia mitocondrial. Bueno, el entrenamiento físico, ¿cuál es el mecanismo de acción? Todos y cada uno. All of the above and below. Todos los mecanismos que ustedes pueden imaginar, los antioxidantes, el factor de crecimiento vasculoendotelial, factor inducible por hipoxia, todos estos, las proteínas de shock térmico, todo esto se activa, las citoquinas también, todo esto se activa con el ejercicio. El entrenamiento es muy especial y es muy fácil pasarse de rosca. ¿Cuál es la dosis entonces? Nuevamente, aquí vamos a sugerir que sea intenso en primer lugar. Por definición, intenso es fuerte y corto, ¿okay? Fuerte y corto, en vez de bajo impacto y larga duración. Y algo así como, nuevamente, dejar pasar, en particular por los grupos musculares, más o menos cada 48 horas o 72 horas, ¿sí? Y esto hacerlo de manera que no produzca fatiga. Hay que poder recuperarse de esto. Esto no es la receta para ser un atleta olímpico, pero sí es la receta de nuevamente la dosis mínima efectiva para producir una adaptación hormética, una adaptación fisiológica al ejercicio. Esto es de ya muy comprobada eficacia. La radiación, interesantemente, como discutimos ahí, esto es algo que yo he mirado en profundidad, de hecho hicimos varios estudios con mi laboratorio del impacto carcinogénico de la radiación médica. Lo que vimos en este caso es que había un modelo, este modelo lineal sin umbral, que decía que todo grado de radiación producía un grado de cáncer, y otro que decía que no, que niveles muy bajos de radiación, quizás 2 o 3 veces mayores que la radiación cósmica que ahora recibimos, se llama radiación de fondo o background radiation, de hecho eran estimulantes y recién por encima de cierto umbral específico eran carcinogénicas. Este modelo es muy interesante y tiene ya mucho sustento experimental, así que bueno, no vamos ahora a recomendar una dosis de radiación. El mecanismo de acción son las enzimas superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa, o sea, estimula enzimas, incluso también enzimas reparadoras, por ejemplo la ADN polimerasa, ¿sí? Esto es una N, créanlo o no. O sea, hay enzimas reparadoras específicas del ADN que se activan con la radiación. Una manera de lograrlo es, yo que viajo tan a menudo, esencialmente subir por arriba de 10.000 pies en un avión te da un baño de radiación, el equivalente a un mes de radiación de fondo, en unas pocas horas, porque estamos por encima de la capa de ozono y hay mucha influencia radioactiva, ¿no? Pero esto es vivificante, si no las pobres azafatas no vivirían, ¿no? Y no es el caso, sabemos que tienen en general los pilotos y azafatas buena salud. ¿Cómo es esto? Bueno, esto por ahora lo dejamos de la mano de alguien, se ha hecho experimentos al respecto, no vamos a recomendar acá darse una ducha de radiación. Bueno, los golpes, esto es muy interesante, el mecanismo son las citoquinas y hay mecanismos específicos, esto se puede hacer en la forma de masajes, hay masajes que son palizas en vez de masajes sensitivos, son masajes de golpes, los chinos saben mucho de esto, los tailandeses también, y específicamente a veces, por ejemplo, hay un deporte que es la lucha libre o como el jiu-jitsu sin kimono, o el mismo jiu-jitsu, que combina varias de estas cosas, combina hipoxia, porque pasas tiempos de apnea, porque combina todo el entrenamiento del ejercicio y te dan muchísimos golpes, muchos golpes, ¿no? No knockout, pero te dan muchos impactos muchos golpes de bajo impacto. Con lo cual esto produce, vamos a verlo, esto sería 2 veces por semana,
Una cosa así, y dejar como siempre tiempo suficiente para recuperarse. Hay de hecho técnicas del Kung Fu y el boxeo y de la MMA, donde se llama conditioning, donde uno golpeándose a sí mismo, como les mostré en la emisión anterior, se puede producir esta respuesta a adaptación. La clave está en no darse tan duro que produzcan hematomas, derrames internos, roturas, y darle al cuerpo el tiempo suficiente para repararse. Esto es una reparación profunda a nivel, esto estremece la estructura de colágeno, la estructura conectiva del cuerpo, y suscita un reordenamiento de las fibras de colágeno, el hueso incluso. El sol es fundamental, el sol es una maravilla, simplemente que no quemarse, no tiene sentido quemarse. El vehículo de acción, por supuesto, es el colesterol, esta formidable molécula que está en todas las especies, y lo interesante es hacerlo quedando siempre por debajo del daño. Cuando no tengo daño, voy subiendo la capacidad y voy subiendo la capacidad. Es interesante notar que cuando uno tiene una mala dieta, específicamente cuando come aceites poliinsaturados vegetales, aceites de maíz, girasol, soja, etc., el sol quema más. Cuando uno no tiene los nutrientes adecuados, cuando la dieta, la nutrición de uno es esencialmente una porquería contemporánea, me quemo mucho más fácil. Es una comprobación muy frecuente en nuestro laboratorio que las gentes que toman complejos megavitamínicos y que comen grasas saludables no se queman al sol. Salvo que se pasen, que tengan un accidente, que se queden dormidos o una insolación, pero no se tuestan, no se tuestan. Dos personas, incluso gemelos univitelinos, esto se ha hecho, esta prueba se ha hecho, uno bien nutrido y otro mal nutrido, el gemelo mal nutrido se quema, se tuesta, y el bien nutrido no. Quiere decir que, entendiendo que la respuesta a esta de los melanocitos es una defensa porque los rayos ultravioletas lastiman las capas profundas de la piel. Bueno, esto está claro. Esto sería unos 20 minutos, right? 3 veces por semana. ¿Sí? Bien hecho, ¿no? Bien hecho. Después se puede hacer más. Y las endotoxinas, con esto terminamos, tiene que ver con, en este caso, qué sé yo, puede ser desde las picaduras de abeja, como vimos en el documental, hasta, de hecho, sulforafane o muchas sustancias que son intrínsecamente tóxicas, son pesticidas naturales de las plantas o de los animales que nosotros usamos en pequeña dosis para producir un boost. Como ustedes ya se vio, el etanol, por ejemplo, 10 gramos de alcohol a intervalos irregulares, se vio que el equivalente a esto en los anélidos, en las lombrices de tierra, por ejemplo, casi duplicaba la longevidad máxima. Así que esto se puede hacer, bueno, dependiendo de qué sea, yo diría hacerlo 3 veces por semana, como mucho, en dosis tan chiquitas que no produzcan un embate al hígado. Si yo tengo además grasa buena en mi organismo y no tengo un montón de grasa visceral oxidada e inflamada, los estímulos, las balas, son detenidas por la grasa. La grasa es un escudo para el hígado. Hay 2 fases de detoxificación del hígado. La segunda, esencialmente dependiente de un conjunto enzimático que se llama citocromo P450, se ve, vamos a decir, superado si la carga tóxica es muy grande, ¿no? Así que bueno, con esto en mente, con pequeños estímulos tóxicos en la forma de, por ejemplo, sulforafane o las propias ensaladas estas tan ricas, que están llenas de pesticidas propias de las plantas, orgánicas me refiero, ¿eh? Bueno, con esto completamos un cuadro y espero que entre el video anterior y este hayamos aprendido a considerar todos los estímulos horméticos desde una perspectiva general, sistémica, para construir sobre la base de una nutrición apropiada, de ejercicio regular, un sistema de salud que sea a prueba de balas. Nos vemos entonces en la próxima edición de Ciencia para la Gente. Ok, ahí en cuanto al aspecto del sol, lo había dejado en ese momento, este video tiene 4 años, lo he dejado con los mecanismos de acción en la ruta de la creación de la 25-hidroxivitamina D. Por eso el vehículo de acción mecanístico era el colesterol mismo, pero tiene una acción, en este caso el sol tiene una acción pleiotrópica y produce sobre la base de la molécula colesterol, que tiene una estructura muy particular que ustedes pueden reconocer, aunque no sepan nada de bioquímica, pueden reconocer la misma estructura, se llama ciclopentano perhidrofenantreno en la testosterona, en la vitamina D, en el colesterol mismo y en otras secreciones internas, son sustancias de mucha importancia, ¿no? Este es el esqueleto estructural de muchas hormonas y neurotransmisores. Y habla de la vitamina D, que como saben tiene un rol óseo, pero tiene un rol inmunológico, tiene un rol neurotrófico y todo esto. Habíamos dejado limitado, les decía ahí, información muy reciente habla de otros roles muy importantes. Ahí
tendríamos que analizar muy a fondo esta cuestión. Por ejemplo, Carlos, que les mencioné ahorita, Carlos Tro, piensa que la melanina en particular tiene no un rol protector, sino es un rol endocrino y eh, un rol más complejo que no es protector. Yo pienso que es algo en el medio, porque me he quedado pensando desde nuestra más reciente conversación y me he quedado pensando en algunos, si tuviera que defenderlo, tipo en una audiencia, en un debate científico, hay elementos, por ejemplo, que no quiero discutir ahora, no me quiero desviar, pero sí, casi seguro que hay um, muchas más vías de acción. Yo planteé en ese momento, hace 4 años casi, solamente la vía del colesterol, como ruta mecanística, pero hay muchos otros. Es muy significativo que haya, de hecho, que haya melanocitos en tejidos profundos donde el sol nunca da, ¿viste? Cuando te mandan a meterte la lengua donde no te dé el sol, como el paladar, otros lugares. Es más profundo y hay una compleja cascada de efectos. Lo que yo pienso que es bastante frecuente en biología, que una sustancia, una ruta sirve a varios propósitos a la vez. Posible que sea, tiene un rol protector, ciertamente una fracción de los rayos que recibimos puede ser lesiva. Yo no creo, por otra parte, que haya ninguna otra explicación en biología evolutiva a por qué, si teníamos ese color uniforme oscuro que era tan digamos, apto para la vida que teníamos, de pronto nos emblanquecimos. ¿Por qué apareció de pronto en el curso de la evolución del genus Homo? Hubo la necesidad entonces de producir estos individuos lampiños y blancuzos. What? No se entiende, estábamos perfectamente mejor antes, ¿no? Peludos y oscuros, negros y peludos, éramos mucho más eficientes. Lo que pasa es que cambió, o sea, el último periodo glacial fueron 120.000 años de, bueno, un gran cambio climático y probablemente se hizo necesario esta adaptación para poder recibir parte de la energía luminosa, que es increíblemente compleja para la vida, ¿no? Para poder seguir ejecutando. Ok, mis amigos, dado que la fecha es peculiar, yo hoy ya me tengo que lanzar a otras cosas, que tengo tomado unas decisiones para antes de que este año termine, cerrar ciertos compromisos que tengo, terminar de construir ciertos materiales que estoy por lanzar. Así que hoy no me voy a quedar para las preguntas, pero después consúltenlo con la almohada y vuelvan a leer esto, que es importante. Diviértanse mucho, gasten poco, quieran a la familia, like you never know. Y nos vemos pronto por ahí. Así que Science to the People, mis amigos, diviértanse mucho y estén en familia. Nos vemos nomás. Chao, chao.